Vale, lo primero, gracias por venir a los medios que habéis acudido a la convocatoria. La intención de esta rueda de prensa de Libertad 6 de Zaragoza es informar de que esta mañana ante el Ministerio de Justicia se ha presentado la solicitud de indulto al Gobierno, una solicitud de indulto que es para los 4 condenados a penas de prisión por el Tribunal Supremo. Este indulto está acompañado por más de 10.000 firmas de apoyo, tanto de personas como de organizaciones. Además, ayer una campaña de lanzamiento de recogida de fondos que de momento ya ha recogido casi 5.000 euros para hacer frente a las cuantiosas multas y gastos judiciales que se derivan de la sentencia del Tribunal Supremo. En este caso, lo que está en juego realmente es el derecho a manifestación, que es lo que denunciamos. Un derecho a la manifestación ante la extrema derecha y en la plataforma Libertad de Zaragoza lo tenemos claro. Es necesario frenar los discursos de odio y ante eso hay que plantarse, porque ponerse de perfil ante estos discursos de odio significa ser cómplices de racismo, de xenofobia, de LGTBI-fobia, de transfobia, de machismo y de cualquier expresión de fascismo. Manifestarse ante estas violencias no solo no debe ser delito, sino que es una obligación democrática. En esta sentencia realmente no se han juzgado y condenado hechos concretos de una manifestación del año 2019, sino que lo que se ha hecho es condenar la protesta. Lo que buscan es acallar, por un lado, las movilizaciones sociales a través de castigos ejemplarizantes y, por otro lado, lo que se intenta es que haya miedo a la organización política para defender la libertad, la igualdad y los derechos democráticos. Manifestarse es una cuestión que no ha sido regalada. El derecho a manifestarse ha sido conquistado por la clase trabajadora durante muchos años y debemos seguir ejerciéndolo para que pueda seguir siendo posible. Los gobiernos y la judicatura en los últimos años están teniendo una evolución cada vez más autoritaria. Por un lado, refuerzan el papel político y social de la policía y legitiman su represión, como estamos viendo cada vez que hay actuación de la policía ante un desahucio, defendiendo los intereses de bancos privados, de fondos de inversión, de grandes tenedores. Igualmente, cuando detienen y juzgan por terrorismo a ecologistas que hacen acciones para salvar el planeta, o cuando hay infiltraciones en colectivos sociales o redadas racistas, como hemos visto recientemente en el barrio de Lavapiés de Madrid. Pero no solo eso, sino que también los gobiernos incrementan los presupuestos de la policía en detrimento de la inversión social y además no solo no derogan la ley Mordaza incumpliendo algunas de las promesas electorales, sino que endurecen el Código Penal. Últimamente hemos visto también cómo se ha legislado amnistías que, bajo nuestro punto de vista, son totalmente insuficientes porque dejan de lado, por un lado, a miles de activistas que ponen sus cuerpos para defender derechos sociales, como es el caso, por ejemplo, de sindicalistas de CNT en Sison, en el caso de la Suiza, en el caso de antifascistas en Pego, ecologistas y también personas que defienden el derecho a la vivienda, como es el caso de la PA de Guadalajara y también en Zaragoza, la PA de Zaragoza en caso con CaixaBank. Pero no solo eso, que también las amnistías dejan fuera a miles de personas sin papeles que son encerradas en CIES bajo una represión racista. Si nadie lo impide, dentro de una semana, un grupo de 4 jóvenes va a entrar en prisión, mientras en gobiernos autonómicos y locales vemos como elementos de extrema derecha campan a sus anchas. La condena es absolutamente injusta. Se ha realizado sin pruebas y solo basándose en testimonios de la policía que, como hemos podido comprobar en el juicio, encima han incurrido en contradicciones. A nivel judicial, en todo este proceso que ya dura 5 años, se ha visto que no hay voluntad de frenar este caso, de frenar esta injusticia. Así que con la presentación del indulto de esta mañana, lo que creemos es que el Gobierno y todas las fuerzas que tienen representación institucional y que se consideran democráticas deben tomar este caso como suyo, hacer lo propio y responsabilizarse de que esta barbarie sea detenida. Por eso también consideramos y agradecemos toda la movilización social para que siga habiendo este apoyo popular y que sigan aportándose económicamente para que podamos solucionar cuanto antes este caso injusto desde el principio.
Buenos días. Lo primero, queríamos dar las gracias sobre todo a toda la gente que nos ha apoyado, bien con firmas, bien económica, bien en las manifestaciones, en las concentraciones. Queremos dar las gracias porque nos han dado un respaldo que no nos imaginábamos que tenían en este proceso, tanto los inculpados, condenados ya a 4 años y 9 meses de cárcel, que han sido condenados sin haber aceptado las pruebas, los vídeos exculpatorios de la Universidad de Zaragoza. Por 2 veces nos han negado esa prueba, ese vídeo, y sin embargo se les condena a 4 años y 9 meses, 2 horas habiendo sido detenidos 2 horas después de las presuntas cargas, de las presuntas violencias. Es un proceso demoledor porque durante 5 años paralizan tu vida con una amenaza de no solo ir a la cárcel, sino hacer frente a una deuda que para cualquier trabajador es muy inasumible. Significa volver a tener que hipotecar tu casa, significa seguir trabajando toda tu vida para simplemente poder pagar una multa por algo que tú no has hecho. Por eso es tan importante la solidaridad y por eso también que no entren en la cárcel, que puedan de alguna manera seguir retomando su vida, porque claro, este proceso la paraliza entera. No puedes avanzar familiarmente, no puedes avanzar en estudios, en una carrera profesional, en un futuro a corto plazo. Llevamos 5 años, esperamos, parece que ahora termina esto porque simplemente solicitar el indulto, solicitamos el 3er grado, poder paralizar la entrada en prisión. No sé qué más decir. El caso, además, es que los 4 de ellos, 3, era la primera vez que iban a una manifestación. Como bien ha dicho el compañero, manifestarse sigue siendo un derecho. No pueden caerte 4 años simplemente por aceptar haber ido a una manifestación. No tengo palabras, es tal injusticia, las penas económicas, los 4 años y 9 meses de cárcel, todo sin una prueba, simplemente la palabra, que además entre ellos mismos se contradijeron en el proceso. No sé qué puede salir a partir de aquí, si esto nos pasa a nosotros, cuántos casos habrá por ahí también que no nos enteremos, que no quieran levantar la cabeza y creando jurisprudencia hasta dónde van a poder llegar. Quieren callarnos, quieren que no salgamos a la calle, que no protestemos, y están haciéndolo así, poco a poco, como bien ha dicho el compañero, con casos como el de Sison, casos como el que hemos visto de Lavapiés. ¿Cuántos casos han salido que acusaban a una persona, le pedían cárcel y luego se ha podido demostrar que esa persona no ha tenido ninguna violencia porque por suerte ha existido un vídeo, y sin embargo salen absueltos los que están acusando de tal atrocidad que no sé cómo alguien, siendo buena persona, puede someter a este sufrimiento y el que les espera, sabiendo que no han sido ellos. Sobre todo es muy importante derogar la ley Mordaza, por supuestísimo, pero solamente también pedir que por favor nos apoyen en el indulto, que nos ayuden un poco y que no tengan que cumplir 4 años y 9 meses de condena por no haber hecho nada. Tenían menos de 21 años, ahora ya tienen 25, 26 y ya saben lo que... Bueno, no sé por dónde van a poder tirar un poco con este futuro, porque para cuando termine el proceso que sales con 30, 35 años, con una deuda, ¿por qué? ¿Por haber ido a una manifestación? No tengo palabras. Desde la familia, sobre todo, queremos agradecer todas las muestras, una vez más, de apoyo, de solidaridad y de gracias por acompañarnos en este proceso durante tantos años y no dejarnos solos. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, por mi parte y recogiendo las palabras de... Buenos días. Recogiendo las palabras del compañero y la compañera y en nombre del Grupo de Derechos Civiles Zaragoza, me gustaría primero empezar enfatizando 3 cuestiones. Que no por repetirlas 1000 veces van a tener menos importancia. La idea de una condena injusta y ya no desproporcionada, porque desproporcionada podría implicar que
que le falta proporción respecto al hecho que la motiva, y no hay hecho que la motiva. El segundo, que conectado con eso, el que no nos cansaremos de insistir en que sin pruebas de la culpabilidad por la comisión de los hechos que se imputan, la condena solo puede ser injusta. El mero hecho de que la palabra de la policía sea la que habilita todo el proceso, un proceso que ya es condena durante el proceso, como decía la compañera, y que llegada la sentencia pues representa un castigo a partir de la nada. Y en tercera, que si manifestarse no es delito, entonces tenemos que, a partir de un sinnúmero de casos durante la última década larga, por poner un límite, si ese sinnúmero de casos frente a los cuales se ha reclamado todo el rato ese lema de que manifestarse no es delito, no estamos aprendiendo cuál es el problema que nos ocupa y que nos ocupa a todos y todas, pues esto no va a tener solución y socialmente tiene unas consecuencias horribles. Lo que para unos es un debate y para otros es una lucha, para otros y otras entre los que nos encontramos, y para otras es una invención según la posición de poder y según la posición que cada uno tome en la sociedad de la que formamos parte. Insisto, para unos es un debate, para otras es una lucha y para otras es una mera invención. Esa cuestión es la diferencia entre reivindicar derechos, reivindicar la seguridad de los derechos, que diría un jurista, o reivindicar el derecho a la seguridad, un presunto derecho a la seguridad, que en nombre de la seguridad habilita, y las reformas legales recientes tienen todo que ver con ello, habilita la capacidad arbitraria de la policía para cometer ciertos abusos. Cuando esa noción de seguridad y determinada definición de orden se impone a la legalidad vigente, cuando las garantías o la presunción de inocencia o tantos otros principios se van por el desagüe, pues ocurren cosas como la que ha descrito la compañera, juicios que se convierten en un mal sueño, en los que se construye la culpabilidad de personas aleatoriamente. Previamente hay una acción arbitraria policial que diríamos crea derecho, crea la norma, y posteriormente hay una acción judicial que acomoda y ratifica esa acción. De ahí que las acciones de la defensa vayan a llegar hasta el último recurso, hasta la última acción en el caso, y de ahí la amargura de tener que hablar de indulto en una situación en la que quienes piden el indulto son conscientes, igual que todos los demás, que no han cometido ninguno de los hechos por los que se les condena. Para cerrar, las preguntas para cerrar serían, y son preguntas a compartir entre todos y todas, ¿qué es un Estado de Derecho? Si un Estado de Derecho es un Estado que tiene leyes y opera en base a ellas, o qué es un Estado que abandona selectivamente los derechos fundamentales de aquellos a quienes llama sus ciudadanos, como las personas afectadas en este caso. Insisto, esa es una lucha en la que todas formamos parte y en la que todas continuaremos, por supuesto. Nada más. ¿Queréis hacer alguna pregunta desde la prensa? Me gustaría preguntarle si hoy se ha hecho efectiva esa petición de indulto, pero no sé si en las últimas semanas, meses, ha habido ya alguna comunicación con alguno de los partidos políticos que están en el gobierno a través de otras formaciones para hacerles llegar esa o ha habido intención de por alguna de las fuerzas que forma parte del gobierno de al menos escuchar. Sí, a ver, hemos tenido comunicación pues sobre todo con las fuerzas que tienen representación institucional y que desde el principio se han mostrado en apoyo a este caso con esta injusticia hacia estas 6 personas, y estamos siguiendo estos contactos para que se pueda llevar a cabo un resultado feliz de evitar la entrada en prisión de estas personas. En todo caso, el resultado de esas conversaciones pues, se verá con los resultados finales, pero no sabemos exactamente cuándo se va a evaluar en el Consejo de Ministros
esta petición de indulto, entonces bueno, estamos a la espera. Nosotros consideramos que es una cuestión súper urgente porque el día 10 es el día límite de entrada en prisión para estas 4 personas, entonces ahora mismo está la pelota sobre el tejado del gobierno en su conjunto para que finalmente termine con esta barbarie que están sufriendo ya durante 5 años estos 6 jóvenes y los 4 condenados a prisión durante 4 años y 9 meses en próximas fechas. ¿Hay algún plazo para poder tener una respuesta? Solo lo desconozco, no puedo contestar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues de nuevo muchas gracias por acudir y os seguiremos informando de las próximas movilizaciones. Si finalmente no se logra paralizar la entrada en prisión, pues habrá movilizaciones por parte de la plataforma e insistimos mucho en la necesidad del apoyo económico a través del crowdfunding que se lanzó ayer, porque son cuantías muy elevadas de decenas de miles de euros que tienen que afrontar. Hay algunas multas que son individuales, hay responsabilidad civil que es solidaria, hay gastos judiciales. Ahora mismo es difícil de decir cuánto le corresponde a cada uno, pero ya digo que estamos hablando de más de 50 o 60.000 euros en total y todavía quedan algunos gastos por ser comunicados.